La carga de ser elegido no se trata solo de llevar un propósito superior, también significa enfrentar mayores tentaciones. La lujuria es una de las luchas más insidiosas que los elegidos deben librar a menudo en silencio. Pero ¿por qué aquellos que buscan la iluminación, la sabiduría o un llamado superior se encuentran luchando en secreto con uno de los deseos humanos más primarios? La respuesta está en la paradoja de la conciencia. Cuanto más consciente se vuelve uno de su crecimiento espiritual o intelectual, más consciente se vuelve de sus propias debilidades. La lujuria no es solo un impulso físico, es una fuerza que pone a prueba los cimientos mismos del autocontrol, la disciplina y el propósito. La lucha no se trata de mera indulgencia, se trata de la guerra interna entre los ideales superiores y las tentaciones que lo llevan a uno hacia los deseos básicos. Los elegidos a menudo son individuos profundamente introspectivos, pensadores, visionarios, buscadores de la verdad. Ven más allá de la superficie de la realidad, reconociendo las ilusiones del mundo y la naturaleza transitoria de los placeres materiales, pero con esta mayor conciencia viene un desafío único, una sensibilidad aguda a los mismos deseos que desean trascender. Por último, en este sentido, no es solo un impulso biológico. Es una distracción, una tentación, una fuerza que desvía la energía de lo que uno llama más alto. Muchos líderes espirituales, monjes y filósofos han escrito sobre la lucha contra los deseos corporales, advirtiendo que ceder demasiado fácilmente puede llevar a una pérdida de claridad, enfoque y propósito. Lo que está prohibido se vuelve más tentador. Este fenómeno psicológico explica por qué los elegidos que a menudo buscan la pureza, disciplina o la iluminación pueden sentirse más atraídos por la lujuria que la persona promedio. El mismo acto de suprimir el deseo lo hace crecer más fuerte, creando una batalla interna donde la mente se resiste pero el cuerpo anhela. Esta lucha se ve a lo largo de la historia. Figuras religiosas, santos e incluso grandes intelectuales han hablado sobre la tentación de la lujuria como una fuerza inevitable que pone a prueba su dedicación. Cuanto más se resisten, más sienten su atracción, porque lo que está restringido se vuelve aún más deseable. Los elegidos a menudo caminan por un camino solitario, ya sean profundamente espirituales, altamente intelectuales o impulsados por un propósito mayor. Su viaje a menudo los distingue de los demás. Este aislamiento genera un profundo anhelo de conexión emocional, intelectual y física. La lujuria en este caso no se trata solo del deseo, se trata de buscar intimidad en un mundo que se siente distante. Cuando uno se aparta de la multitud, la necesidad de lo físico o la cercanía emocional puede manifestarse como una lucha con la lujuria. Muchos buscadores espirituales se encuentran divididos entre sus ideales estéticos y su anhelo natural de conexión humana. En su núcleo, la lucha con la lujuria es una batalla entre lo físico y lo espiritual. Los elegidos se esfuerzan por trascender el instinto base, buscando un conocimiento superior, el propósito y la iluminación, pero el cuerpo sigue siendo parte de la experiencia humana con su propia necesidad e impulsos. El desafío no es eliminar el deseo por completo, sino dominarlo para controlar en lugar de ser controlados. Muchos han tratado de canalizar su energía sexual en búsquedas creativas, crecimiento espiritual o esfuerzos intelectuales, pero la tentación permanece acechando en momentos de debilidad, probando su resolución a cada paso. La lujuria es una batalla secreta para muchos elegidos porque temen las consecuencias de admitir su lucha. La sociedad a menudo mantiene a los que están en un camino superior con un estándar diferente, esperando que estén por encima de la debilidad humana. Esto crea una guerra oculta donde los elegidos luchan no solo contra sus deseos, sino también contra la vergüenza de tenerlos en primer lugar. Pero esta lucha no es una señal de fracaso, es una prueba, una lección, un desafío que obliga a uno a desarrollar una mayor disciplina y autoconciencia. La lucha con la lujuria no es solo una debilidad momentánea, es una batalla continua que los elegidos deben enfrentar a lo largo de su viaje. En la primera parte exploramos cómo la mayor conciencia, el aislamiento y el choque entre la carne y el espíritu contribuyen a esta lucha. Ahora profundizamos en las fuerzas invisibles, trampas psicológicas y expectativas sociales que hacen que esta batalla sea aún más compleja. Los elegidos a menudo se encuentran jugando basados en un pedestal, ya sean líderes espirituales, visionarios intelectuales o individuos que caminan por el camino de la iluminación. La sociedad espera que estén por encima de las tentaciones humanas, pero esta expectativa poco realista solo alimenta el conflicto interno. Cuando alguien es visto como un faro de sabiduría, pueden sentir una inmensa presión para suprimir sus deseos por completo, pero la represión no elimina la tentación, solo la fuerza a las sombras donde se encona y se fortalece. Esto conduce a un ciclo peligroso. Cuanto más uno niega su naturaleza humana, más busca afirmarse en formas que son difíciles de controlar. Es por eso que la historia está
Llena de historias de figuras veneradas que han caído de la gracia, el mundo se apresura a juzgar a los que fallan, pero rara vez reconoce los estándares imposibles que se les imponen con conocimiento, sabiduría y la influencia viene con una atracción innegable. Muchos elegidos poseen cualidades que naturalmente atraen a otros hacia ellos, ya sea su carisma, intelecto o profundidad espiritual, pero esta admiración puede fácilmente convertirse en tentación. El poder en sí mismo es seductor, la capacidad de inspirar para liderar y moldear las mentes de otros crea un aura que puede ser intoxicante para quienes entran en contacto con ella, y para el elegido esta tensión puede convertirse en una fuente oculta de conflicto interno. Algunos se resisten mientras que otros sucumben. El desafío no es solo externo, es una prueba de autodisciplina. ¿Puede uno ejercer influencia sin ser influenciado por las tentaciones que vienen con ella? Pueden reconocer cuando la admiración se convierte en algo más peligroso. Muchos que caminan por el camino de la sabiduría no están preparados para el atractivo de su propio poder. Aquellos que no reconocen esta realidad son los más vulnerables a su atracción. Muchos elegidos creen que su lucha con la lujuria no es solo psicológica sino espiritual. A lo largo de la historia, místicos, monjes y sabios han hablado de las tentaciones como algo más que meros deseos, son pruebas del alma. Los textos religiosos describen figuras que fueron tentadas por demonios, visiones o fuerzas sobrenaturales. Ya sea que uno interprete esto literal o metafóricamente, la idea de y sigue siendo la misma. La lujuria no es solo una batalla personal sino una guerra librada en múltiples niveles. Algunos creen que cuanto más uno asciende hacia la iluminación, más fuerzas intentarán derribarlos. No se trata solo de resistir la tentación, se trata de demostrar la propia fuerza frente a ella, pero esta guerra no se puede ganar a través del miedo, solo puede ser una a través de la comprensión del autodominio y una profunda conciencia de la propia naturaleza. La batalla contra la lujuria es más que una debilidad momentánea para los elegidos, es una guerra librada en las profundidades de la mente, el cuerpo y el alma. En partes anteriores exploramos el peso aplastante de las expectativas, la naturaleza seductora del poder, las trampas psicológicas de la abnegación y la guerra oculta dentro del subconsciente. Ahora profundizamos aún más en las fuerzas que hacen que esta lucha sea tan intensa. Las cosas que están prohibidas a menudo se vuelven las más deseables. Esto se conoce como el efecto de la fruta prohibida. Cuando algo se coloca fuera del alcance se vuelve mucho más tentador para los elegidos, que a menudo buscan pureza, sabiduría y disciplina. La lujuria se convierte en una de las frutas prohibidas más peligrosas. El mismo acto de suprimirlo lo hace más atractivo. Puede que ni siquiera se den cuenta, pero al tratar de aislarse del deseo, crean una fijación aún más fuerte en él. La historia nos ha demostrado que algunos de los individuos más disciplinados, desde monjes hasta filósofos, han luchado en secreto contra tentaciones abrumadoras. Cuanto más intenta uno escapar de la lujuria, más los persiguen sus pensamientos, sueños e impulsos subconscientes. Es por eso que los elegidos deben aprender una verdad fundamental: la supresión no es la respuesta. La verdadera maestría no proviene de la evasión, sino de la comprensión y el equilibrio. Muchas tradiciones espirituales creen que nuestras luchas en esta vida están vinculadas a nuestras vidas pasadas. Si alguien lleva karma sin resolver, su alma puede ser atraída hacia ciertos deseos como un medio para trabajar en lecciones inconclusas. Los elegidos, que a menudo se ven como almas viejas, pueden llevar los ecos de experiencias pasadas, algunas de las cuales se manifiestan como luchas profundamente arraigadas con la lujuria. Es por eso que no importa cuánto intenten resistir ciertas tentaciones, parecen seguirlos a lo largo de sus vidas. Esto no significa que estén condenados a luchar para siempre, pero sí significa que sus deseos no son aleatorios. Son lecciones que esperan ser entendido. El único camino a seguir es enfrentarlos no como enemigos sino como maestros. La lujuria no es solo un deseo de placer físico, es un rugido, energía indomable. Esta energía, cuando se aprovecha correctamente, tiene el poder de crear, inspirar y transformar. Muchos de los más grandes artistas, poetas y visionarios de la historia canalizaron sus deseos más profundos en su trabajo. En lugar de dejar que la lujuria los consumiera, la convirtieron en algo más grande: arte, literatura, filosofía o iluminación espiritual. Para los elegidos, el verdadero desafío no es eliminar la lujuria sino transmutarla. Este concepto está profundamente arraigado en las enseñanzas espirituales de la alquimia, al tantra. La idea es simple: la energía sexual se puede redirigir a algo mucho más poderoso en lugar de permitir que la lujuria se convierta en una fuente de vergüenza.
o destrucción se puede utilizar para impulsar la creatividad, propósito y una conciencia superior. La clave es aprender a controlarla en lugar de dejar que te controle. Una de las razones por las que los elegidos luchan tan profundamente con la lujuria es porque a menudo están aislados. Su viaje los distingue de las masas y con el aislamiento viene la soledad. La soledad crea un vacío que busca ser llenado. La lujuria se convierte en un escape, un intento de sentir conexión, intimidad o validación. Incluso aquellos que se han comprometido con caminos espirituales o intelectuales y se encuentran anhelando algo más, esto no es una debilidad, es la naturaleza humana. Pero los elegidos deben reconocer que a menudo se disfraza como una solución a la soledad cuando en realidad es solo una distracción temporal. La verdadera realización no proviene de placeres fugaces, sino de conexiones profundas y significativas, ya sea con uno mismo, con los demás o con un propósito superior. El desafío es aprender a distinguir entre la conexión genuina y la gratificación temporal. En esencia, la lucha contra la lujuria es una batalla entre el dominio y la esclavitud. Ya sea que uno domine sus deseos o sus deseos se conviertan en su amo, muchos elegidos pasan años, incluso vidas, atrapados en esta lucha. Algunos ceden por completo, permitiendo que sus deseos los consuman. Otros intentan luchar contra ellos con represión solo para encontrarse cayendo aún más fuerte. La verdad es que ninguno de los extremos conduce a la verdadera libertad. La única forma de ganar es a través de la comprensión. La lujuria no es mala, es energía. Cuando no se controla, conduce a la destrucción, pero cuando se entiende y se redirige, se convierte en una de las fuerzas más poderosas que una persona puede ejercer. La lujuria no es mala, es energía. Cuando no se controla, conduce a la destrucción, pero cuando se entiende y se redirige, se convierte en una de las fuerzas más poderosas que una persona puede ejercer. Aquellos que aprenden este secreto se vuelven imparables, ya no viven con miedo de sus propios deseos. La lujuria es una fuerza tan antigua como la humanidad misma. Ha sido alabada, temida, reprimida y consentida, pero para los elegidos, aquellos destinados a un conocimiento superior, el despertar espiritual o un gran propósito, la lucha con la lujuria no es meramente un dilema moral, es una batalla del alma, una prueba de maestría sobre los aspectos más primarios de la naturaleza humana. En este capítulo final exploramos la resolución final de esta lucha, el camino a la liberación y la sabiduría necesaria para trascender el ciclo de la tentación y la culpa. Muchos elegidos creen que solo la disciplina puede mantener sus deseos bajo control, imponen reglas estrictas, se involucran en la abnegación y tratan de evitar cualquier situación que pueda desencadenar la tentación, pero la lujuria no es algo que pueda eliminarse mediante pura fuerza de voluntad. En realidad, reprimirla no la destruye, solo la fuerza al subconsciente, donde se infecta, crece y encuentra nuevas formas de manifestarse. Es por eso que tantas personas que afirman haber conquistado sus deseos terminan cayendo más fuerte que nunca. La clave no es el control a través de la fuerza, sino el control a través de entender. La lujuria es una parte natural de la existencia y negarla solo le da más poder. El objetivo no es eliminar el deseo, sino dominarlo. La lujuria en su núcleo es energía y la energía no puede ser destruida, solo transformada. Este es el secreto conocido por los sabios, místicos y maestros espirituales a lo largo de la historia. En lugar de reprimir el deseo, aprendieron a canalizarlo hacia algo superior. Este concepto, conocido como transmutación sexual, se encuentra en tradiciones antiguas como el Tantra y la alquimia. Enseña que la energía bruta del deseo puede redirigirse hacia la creatividad, la ambición, el crecimiento espiritual e incluso la iluminación. Grandes artistas, pensadores y líderes han usado este poder para alimentar sus mejores obras. En lugar de permitir que la lujuria los consumiera, la convirtieron en poesía, filosofía, arte y sabiduría para los elegidos. El desafío no está en resistir la tentación, sino en aprender a manejar esta energía para su verdadero propósito. La lujuria a menudo se ve como puramente física, pero para aquellos en un camino superior también es profundamente espiritual. Cada deseo que experimentamos es un reflejo de algo más profundo, una necesidad insatisfecha, un anhelo de conexión o una búsqueda de significado. En muchas tradiciones, la lujuria se considera una vibración más baja de una fuerza mucho más alta. El amor divino, cuando busca el placer, lo que realmente buscamos es la plenitud, pero la lujuria por sí sola nunca puede proveer eso, solo puede ofrecer satisfacción temporal seguida de vacío. Es por eso que los elegidos deben ir más allá de la superficie. En lugar de estar atrapados en ciclos de deseo y arrepentimiento, deben mirar más profundamente en sus propios corazones y preguntarse: ¿qué estoy
Buscando realmente, para muchos la respuesta no es placer físico sino un sentido de unidad, amor y propósito. En el momento en que se dan cuenta de que esta lujuria pierde su control, se convierte en nada más que una sombra de algo mucho mayor. Mayor dominio sobre la lujuria no se logra a través de la represión ni a través de la indulgencia, se logra a través de la sabiduría. El paso final es la aceptación. Para liberarse, los elegidos deben aceptar que son humanos, que el deseo es parte de su naturaleza. Pero también deben reconocer que son más que solo sus deseos, no son esclavos de la tentación ni están definidos por sus luchas. Cuando un elegido llega a este estado, el último ya no los controla, se convierte en otra herramienta en su viaje, una energía que puede usarse para algo mucho mayor. Domina tus deseos y te dominarás a ti mismo, y cuando te domines a ti mismo no habrá nada en este mundo que pueda interponerse en tu camino. Si encuentras valor en este viaje, asegúrese de darle me gusta, suscribirse y compartir este mensaje con otros en el camino. Hay muchos luchando en silencio buscando la sabiduría que ahora tienes. Difundamos esta verdad y despertemos a más elegidos a su destino.